Y continuamos con este programa realmente muy especial porque en este 21 de mayo aprovechamos una fecha para poder hablar de lo que sucede en la actualidad. Aprovechamos hablar del Día de la Afrocolombianidad, obviamente, para hablar de la conmemoración de la abolición de la esclavitud en Colombia en el año 1851, pero no para pensarlo en lógica de un pasado cerrado, sino en la lógica de las heridas del presente, los caminos hacia el futuro, las lógicas discriminatorias, racistas en la actualidad. Y la verdad que es un lujazo recibirlo acá porque no solo es un amigo de la casa, quien siempre nos ayuda un montón a pensarnos, a pensar, a posicionarnos, sino tiene muchas lógicas rupturistas que digo, nos abren también el pensamiento a tratar de corrernos de algunos discursos de la historia oficial, que poco ayudan a entender lo que nos ha pasado en el tránsito de todos estos años. Federico Pita, del Centro de Innovación de los Trabajadores de Argentina, integrante del grupo de trabajo de Claxo, bueno, y como decíamos, un amigo, amigazo de la casa. Federico, bienvenido al InfoClaxo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos, Gustavo? Gracias por la invitación una vez más. La verdad que siempre en serio nos ayudó así mucho a pensar, a reflexionar, a desacartonar muchas cuestiones relacionadas con racismo estructural, con discriminación cotidiana, digo, en lo que sucede en la cotidianidad. Y hay como un poco esta lógica de, bueno, es un día, esto es enmarcado en las heridas del pasado, casi como si se encapsula el problema, se encapsuló allá por el año 1851, bueno, ya está, conmemoramos, celebramos, se terminó todo. ¿Qué significa para vos hablar en este 21 de mayo en lógica de Colombia, pero también pensándolo en la lógica de toda nuestra América? Tal cual, mirá, la realidad de los casi 300 millones de afrodescendientes de Alaska a la Patagonia, más allá de que tienen sus particularidades, sus peculiaridades, sobre todo en función de cómo se da el vínculo histórico y contemporáneo con las élites gobernantes, hay patrones que se repiten, digamos, ¿no? Y acá una cosa que nos permite entender, ya sea este 21 de mayo, el Día de la Colombianidad, el 8 de noviembre, el Día de la Afroargentinidad y tantos días conmemorativos y de memoria, es que lo primero que me viene a la cabeza es que hay una doble vara para todo en relación cuando se trata de las jerarquías raciales, ¿no? Fundamentalmente en América Latina hay como una persistencia por parte de las élites y de las conducciones de izquierdas a derechas, con sus matices, obviamente, ¿no? No con ninguna ceguera, pero comprendiendo que es un fenómeno absolutamente transversal, el intento de ser una cuestión saldada, una cuestión del pasado, un tema que, como decís vos, pasa como saludo a la bandera, pero fundamentalmente que constituye los cimientos de la desigualdad estructural de este continente. Digo, es una frase repetida, pero no por eso menos cierta, de que América Latina es el continente más desigual del planeta. Digo, y esa desigualdad está absolutamente sustentada Sí, sí, en las tal jerarquías cual. raciales en las que está dividida nuestra realidad. Y frente a esa cuestión estructural, sistémica, asoman parches, enmiendas, curitas en una catarata de sangre, como pueden ser los días conmemorativos, ¿no? Que chocan de frente con una doble vara en relación, por ejemplo, al ejercicio de la memoria. Hay memorias de primera y memorias de segunda, ¿no? Entonces, en el caso argentino, por ejemplo, una cuestión de memoria reciente, uno el 24 de marzo, que se celebra una de las grandes tragedias de la argentinidad, que fue la instauración de la última dictadura militar en la Argentina, que costó la vida de 30.000 hombres y mujeres, compañeros desaparecidos. Bueno, hay una movilización social, es un día feriado de memoria, de lucha, de resistencia, que lleva el nombre de Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Sin embargo, el 12 de octubre, que es una fecha que atraviesa el calendario de todo el continente, en Argentina, por ejemplo, se conoce como el Día de la Diversidad Cultural, como si fuese posible en el contexto de recordar una tragedia como es el genocidio indígena y la trata transatlántica de personas esclavizadas, bueno, celebrarlo como un espacio de diversidades, o como plantea el neohispanismo como el encuentro de dos mundos. Si yo dijese lo mismo en relación a la dictadura militar en la Argentina, que es el día de la pluralidad ideológica, probablemente con justa razón me empalacen en la Plaza de Mayo, que es la principal plaza
en la Argentina. Sin embargo, ese doble estatus de que hay memorias que abrazan, memorias que convocan acciones de masa, el 12 de octubre en Argentina y en el continente pasa desapercibido. Colombia, por ejemplo, va a ser testigo en estas próximas semanas, por ejemplo, que se celebra en Santa Marta, una ciudad colombiana que cumple 500 años, ¿no? Y ahí tienen al gobierno local, estadual, junto con el Ministerio de Cultura y funcionarios del Ministerio de Cultura actual y con la Fundación de Carlos Vives, que es un ícono de la cultura colombiana, celebrando el Día de Santa Marta con una lógica del encuentro de dos mundos, con una actitud neohispana, y sin embargo uno no podría decir que son militantes de Vox. Entonces, está claro que esto está en tensión constantemente. Entonces, esa sensación agridulce de que es necesario recordar, o a uno lo acusan de que mira para atrás, pero claro, sin un ejercicio claro, diáfano, concreto de lo que es la memoria, bueno, estamos condenados a repetirlo. Federico, en ese sentido, digo, parecen las formas contemporáneas de racismo estructural, digo, que persisten, digo, en Colombia y en toda Latinoamérica y el Caribe. Digo, ¿cómo pensás entonces que se vinculan con la herencia esclavista? Digo, o sea, ¿cuántos esclavismos persisten al día de hoy en el marco o a través de el racismo estructural? Bueno, pensemos que la esclavitud, en términos, no sé, digo, aquellos que tributan a las teorías marxistas, usan el término que se conoce como acumulación originaria, ¿no? Lo que da origen al proceso de la división de clases, de la lucha de clases, o lo que otros llamarían la división social del trabajo. Bueno, según la tradición de la que uno abreve, todos van a encontrar alguna suerte de punto de encuentro, más o menos en lo que se conoce como la revolución industrial. La clave es que en verdad las hilanderías europeas se surtían del algodón que surgía de las plantaciones esclavistas de las Américas y el Caribe. El proceso de acumulación originaria es la esclavitud, y por lo tanto, entendido ya desde hace muchos años por el Sistema Internacional de Derechos Humanos como un crimen de lesa humanidad. Por lo tanto, digo, no reparar esta cuestión, no tenerla en agenda, no como una cuestión importante, sino necesariamente urgente, ¿no? Debería ser uno de los columnas centrales que articulen todos los procesos sociales, políticos, culturales, pero desde el punto de vista, por ejemplo, de los estados principales responsables de ese proceso. Pensemos que la esclavitud en ese origen era no solo legal, sino que auspiciada por las colonias, por las potencias coloniales, ¿no? No como en el contexto actual, que el Estado formal la persigue, ¿no? O sea, las políticas de persecución de la trata. Sin embargo, las estadísticas de la trata se siguen recortando sobre el mismo antecedente. ¿Con esto qué quiero decir? Si el continente más desigual del mundo es América Latina, cualquier estadística estalla en el mundo de la desocupación, el trabajo, la muerte, el genocidio por goteo, el encarcelamiento masivo, todo lo que vos tengas, la precarización del mundo laboral, la explotación, la feminización del trabajo, bla, 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 bla. Todos esos guarismos estallan cuando agregás la variable racial. E indudablemente siempre son los mismos cuerpos, ¿no? Afrodescendientes y originarios los que terminan por explotar esas estadísticas. Y la clave es que sigue siendo un tema que no se trata, ¿no? Parecería que este tema y el Ministerio de Economía de cada uno de los países que designa el presupuesto son asuntos separados. La clave es que si fue el origen de este sistema, por lo tanto, desarmar esos procesos de desigualdad y sobre todo aquellos procesos políticos e institucionales que tienen banderas como la justicia social, si no encaran y ponen en el centro una perspectiva antirracista, de reparación histórica, probablemente estemos condenados a repetir una y otra vez la misma historia. Federico, en el marco de todo esto, en la charla que tuvimos con Claudia Mosquera hace un ratito, hay un punto bien interesante que ella planteaba, que nos decía, ojo, ojo con esta jornada, porque a 1851 una parte importante de los esclavos ya habían, juntando dinero, habían pagado por su libertad. Entonces, en una primera lectura ella decía, cuidado, había lógicas de lucha y de correrse de esas cuestiones de esclavitud ya de antes, que no tienen que ver solo con ese 21 de mayo, sino con una lucha previa. Y es más, si miramos más para atrás, una parte importante de la gente que fue esclavizada en Colombia venía de lugares de lucha previa, en donde venían trabajando cuestiones de igualdad. Entonces, pero eso cuando uno lee la historia oficial no aparece, Federico. ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde queda? Bueno, es un fenómeno del silenciamiento, del borramiento de la agencia histórica y política de las comunidades afrodescendientes. Es un hit que se repite en todas las élites
blanco-mestizas o como la quieran llamar en el continente y profundamente racistas, pero no racista como un adjetivo calificativo en función de cancelar la discusión con alguien, sino como una ideología política que indudablemente generó y sigue generando riquezas y beneficios en una élite concentrada. Entonces, claro que, bueno, obviamente la primera república independiente del continente negra es en Colombia, es el Palenque de San Basilio, y hay expresiones, los cumbes en Venezuela, los marrons en el Caribe, los quilombos y los mocambos en Brasil. Bueno, insisto, de Alaska a la Patagonia, incluyendo el Caribe, ha habido todas esas buscas por el sentido más radical de la palabra libertad, que indudablemente encontró su reflejo, sobre todo en esta semana tan cara al calendario patriótico argentino, en las vísperas de la revolución, de la mal llamada Revolución de Mayo, que tenía como horizonte la libertad, y no fue ni una revolución de facto, ni logró la libertad, ni siquiera para las mayorías de las poblaciones en ese momento. Y el gran hito libertario no es Milei en Argentina, es la Revolución Haitiana, que tuvo la osadía de construir la primera república negra independiente del planeta, no solamente de América, del Caribe y de América Latina, donde llevan a su proceso constitucional, constituyente, la idea de que negro es sinónimo de ciudadanía, en contraposición a la imposición de derechos del hombre blanco que venía a caballo de la Revolución Francesa. Sin embargo, insisto, de izquierda a derecha en nuestra élite política actual, todos tienen un punto de referencia más o menos con la Revolución Francesa, una revolución asentada en el patriarcado, la explotación del capitalismo y el racismo, y sin embargo, acá se repite sin que nadie se ponga en colorado. Bueno, la clave es que indudablemente el costo que tiene no solamente para las propias comunidades el hecho de ese silenciamiento y ese borramiento, sino que nos conduce a la deriva en la que estamos como proyecto civilizatorio y de justicia global e histórica que hoy se dio a llamar, y muchos consideran mal llamada, América Latina, ¿no? Digo, este proceso pendular de gobiernos que subsanan ciertas injusticias que después son barridos como si no se hubiese construido nada. Bueno, indudablemente en la perspectiva antirracista hay unas claves que indudablemente frente a otras tareas igual de importantes revisten un carácter de urgencia, porque indudablemente está hablando del corazón mismo de la estructura de explotación. No se puede imaginar fenómeno más urgente que el resolver esto, porque sigue hablando en una era en donde parece crujir la idea de derechos humanos frente a distintos genocidios que se están dando en el globo, cuando siguen existiendo humanos de primera y humanos de segunda. Federico pensaba, a Haití no se la perdonaron más, ¿no? No. Le hicieron la vida imposible hasta el día de hoy. No, pero digo, y hoy ciertos analistas imaginan y les encanta tildar a Haití como Estado fallido, ¿no? O sea, aquel que fue, ¿no? Y en el caso de Argentina, bueno, en el caso de América Latina entera, digo, Bolívar sin la asistencia política, económica y militar de Haití hubiese sido impensado el proceso de liberación de la Gran Colombia o de lo que fue América del Sur, en función de terminar la gesta emancipatoria que en el sur arranca el general San Martín. Pero en el caso de Argentina, digo también, Dorrego, que fue un líder militar revolucionario nuestro, también se formó en Haití, y la historia construida por estas propias élites, también a las espaldas de ese proyecto político y radical, porque Bolívar se fue de Haití con una sola promesa, le dieron toda esa asistencia y esa ayuda pidiéndole solamente una sola cosa a cambio, que era que declarase la abolición de la esclavitud, promesa que no cumplió. Ahí arrancó el ciperismo histórico, ¿no? El origen, el kilómetro cero del gradualismo. Sí, pero lo que pasa que, bueno, la realidad, y de eso está tenido todos los procesos constituyentes de nuestra Afroamérica, o nuestra América Latina, como diría Lelia González. Y seguimos pagando las consecuencias, pero insisto, no solamente las poblaciones objeto, ¿no? O aquellas que están en la mira del racismo, como podemos ser afrodescendientes y pueblos originarios, sino que, insisto, es un proyecto que está a la deriva y que condena a millones de hombres y mujeres de todo el continente americano y de las Américas y el Caribe a vivir en un mundo donde, insisto, hay humanos de primera y humanos de segunda. Federico, hablabas recién en estas construcciones que se hicieron de explotación de algunos para aumento de la riqueza de otros.
¿cómo considerás hoy que se articulan las lógicas más extractivistas en esta reproducción del racismo, la precarización de las comunidades afrodescendientes? ¿Cómo lo ves? ¿Con qué lectura haces de esa relación, de ese link entre una cosa y otra en la actualidad? Es que, digo, es esta idea, esta metáfora sonsa de el árbol tapa el bosque. O sea, basta poner el dedo en cualquier lugar del mapa donde se estén ejerciendo vulneraciones a la cuestión de los territorios y el ambiente, y van a haber comunidades originarias o afrodescendientes repeliendo eso. Digo, es un dato absoluto. O sea, la Patagonia, la comunidad de Mapuche, en el Cauca, la comunidad de negra, o sea, es increíble. O sea, pero no hace falta ser un experto en la teoría crítica de la raza, ni tener un ojo agudo, ni siquiera estoy hablando del color de piel de la gente. O sea, realmente llega un momento que se agotan los argumentos. Claro, vivimos en una era donde está habilitado políticos terraplanistas que creen que la Tierra es plana, que la vacuna te insertan un microchip y que uno puede hacer una estafa en Twitter piramidal y seguir siendo presidente de una república. Digo, coexiste con eso, pero la realidad, cualquier persona de bien en el mundo, que se dedica a lo que se dedique, digo, ¿no? A atender un almacén o hacer ciencia en el ámbito formal de la academia, es cuestión de poner el dedo en el mapa, y ahí donde haya un conflicto de contaminación de los ríos, de minería ilegal, de lo que sea, van a haber asentados. ¿Por qué? Porque, insisto, lo que no ha sido un negocio en lo inmediato, en función del turismo, de la industria más inmediata, etcétera, bueno, ya fue copado por procesos de gentrificación, especulación, etcétera. Aquello que implicó una mayor inversión, bueno, ahora vayamos por la parte que nos... Bueno, acá encontramos metales raros, no, acá encontramos esto, agua potable. Encontramos agua potable, ¿para qué? ¿Para meterla en botellas y venderla dentro de una botella? Bueno, ahí vamos a estar nosotros, que nos fueron corriendo, ¿no? De las costas de los ríos principales donde vivíamos o donde nos trajeron, ¿no? Porque si hay algo que no hizo nunca la blanquitud, sobre todo la heredera de ese proceso genocidio, de ocupación y exploración de tierras, es trabajar. Entonces, donde tuvieron que repeler alguna suerte de población preexistente, fue reemplazada por otra igual subordinada para que trabaje, para que se la explote. Y es la misma lógica en cuerpos y en territorios, o en territorios cuerpo. Entonces, la clave hoy, por ejemplo, hablar de ambientalismo o de medio ambiente o de justicia climática sin hablar de racismo, es hablar del sexo de los ángeles. Federico, a ver, ¿cuáles pensás que son por ahí los tres grandes ejes hoy? Cuando hablábamos con Claudia nos decía, no puede ser que no haya reconocimiento a los saberes diversos que traen los afrodescendientes. Digo, hay ahí también una negación de las cuestiones de saber, hay una negación, digo, plantea una cantidad de cuestiones. Las lógicas de invisibilizar son tan potentes que van por todos lados, digo. Entonces, ¿cuáles consideras que son por ahí los tres puntos o los tres ejes centrales en el marco de decir, bueno, sobre esto deben trabajar de los movimientos sociales hasta plantear políticas públicas para tratar de invisibilizar menos, o en todo caso dejar de invisibilizar todo lo que se invisibiliza al día de hoy? No, lo que pasa que me parece que está claro que no se trata también de ciertas lógicas antisistémicas, ¿no? Suele imaginarse crisis terminales del sistema mundo en el que estamos, ¿no? Como lo llamarían algunos, pero lejos de pensar que hay una crisis terminal, o una crisis civilizatoria, o que sí, que se llega, si se quiere, al fin de un ciclo, de una era, el sistema está funcionando mejor que nunca. Esa es la realidad, ¿no? O sea, el sistema está demostrando que el afán de lucro no se le mueve un pelo en función de si hay más o menos gente adentro. Digo, está claro, hoy tenemos megamillonarios que son megamillonarios vendiendo productos que ya no importa si los venden o no los venden, porque la plata se genera sola. Es una cosa, un proceso de deshumanización que, claro, lo que ha roto, digo, lo que no provocó la teoría del derrame neoliberal en relación a la distribución de la riqueza, lo está generando en esto de, por ejemplo, la propia Iglesia Católica, que ha sido central en la idea de decir que había humanos y no humanos, y eso significó la esclavización y la sumisión y asesinato de millones de personas en lo que hoy es África y las Américas y el Caribe como originarios afrodescendientes. La propia Iglesia entiende de que ese mundo así como está no se puede sostener más.
¿no? Entonces está claro que, claro, evidentemente se cuestionan hasta la propia idea de justicia social. Por lo tanto, yo entiendo que hay que comprender de que no existen, que no hay chances para ajustes de este sistema. Hay que ponerlo de cabeza, claro. Lo que pasa es que a cada uno, a cada una, a cada uno, en el pedacito que le toca, va a decir y va a sentir puesto en amenaza cualquier logro o privilegio que haya sentido que agarró. La pregunta es otra, no es lo que vas a perder o dejar ganar o perder o dejar de ganar. Me parece que la pregunta acá es ¿hasta cuánto vas a sostener lo que tenés en función de lo que inevitablemente implica la posibilidad de vida o muerte de otros? ¿No? O sea, uno frente a la situación de Palestina, que claro, en términos numéricos, ¿no? O sea, parecería, si se quiere, insignificante alrededor de los miles de millones de personas que estamos en el planeta. Lo que hace crujir enormemente y lo pone en el centro de la escena global es que hay un genocidio que no se puede denunciar, porque denunciar ese genocidio hace que revertir el dedo que señala y que acusa y que clama por justicia en transformarlo en el perseguidor. Bueno, hemos llegado a un mundo en lo que nos hemos... Y cruje el sistema de naciones, y cruje el sistema de derechos humanos. Entonces me parece que acá la urgencia está, no sé si es empezar una, dos o tres recetas, es entender que se agotó, pero que se agotó y que cualquier intento de remedio, de ajuste, de mejora, de buenas intenciones, de comprensión para entender que esto puede mejorar, indudablemente está demostrado, y eso fue el gran siglo XX el que lo mostró, que todos los intentos por ajustar y humanizar este sistema han sido no solamente en vano, sino que han sido absolutamente funcionales en un sistema que cada vez explota más y más y más gente, al punto tal, como diría algún posmoderno africano, ya no se trata de matar, sino de dejar morir. Entonces me parece que hay una sofisticación en el aparato de muerte que hace difícil imaginar uno, dos o tres variables. Es comprender este espíritu en esa radicalidad que, insisto, estamos en un sistema en que hacen que las tierras no sean cultivables, que no se pueda tomar el aire, que el agua no se pueda respirar. Por lo tanto, llega un momento que, claro, si uno mira alguna película de ciencia ficción, estos 1000 millonarios seguramente lo que tienen es un plan para hacer una nave y colonizar la Luna. O sea, está claro que ya no le importan las mayorías. Entonces, por lo tanto, bueno, habrá que barajar y ver de nuevo. Federico, ahí dando vueltas desde hace mucho tiempo esta lógica de cómo supuestamente el mestizaje transformó los mundos en el crisol de razas que resuelve todo, ¿no? Digo, que esconde todo, que tapa todo. ¿Qué hay atrás de eso de el mestizaje como resolutivo del racismo? ¿Y cómo pensás que se puede contraponer ahí? Que entiendo que hay, aparte, una teorización muy grande y un trabajo muy grande en relación a esa gran mentira ideológica, pero que al día de hoy sigue teniendo mucho peso. Digo, en Argentina seguimos escuchando crisol de razas, casi como supuestamente un algo maravilloso que resolvería algo, pero no pasa. No, Gustavo, en Argentina lo seguimos escuchando. El gran impulsor del crisol de razas es Gino Germani, un extranjero que tiene como premio, después de haber creado esa teoría, que sirve para homogenizar ideológicamente el relato de las élites y del poder, lleva el título, el Centro de Investigación de Ciencias Sociales más importante del país, de la UBA, lleva su nombre. O sea, estamos hablando de la centralidad de la mistizofilia. Acá tiene en el mundo de las ciencias sociales el lugar más alto en el rango y no se ruboriza a nadie, ¿no? O sea, esa es la realidad. ¿Y qué hay que esperar para hacer eso? ¿No? Pregunto yo, o sea, ¿qué es lo que hay que esperar para cambiar? Estoy hablando de cambiar el nombre de un lugar, ni siquiera estoy hablando de hacer una revolución, pero nada, sigue. En Argentina el artículo 25 de la Constitución dice que el gobierno federal fomentará la inmigración europea. ¿Por qué? Porque los europeos son mejores. Y claro, por eso los bolivianos, los colombianos, los uruguayos y los chilenos valen menos. Y está en la Constitución. Entonces, ¿qué me van a decir? ¿Que es letra muerta la Constitución? No, es la Constitución. Evidentemente, pero claro, sigue ahí. Y todo, insisto, arranca, que es tan antiguo como las excusas de Bolívar, el ciperismo. Bueno, es evidente que hay algunos este sistema le funciona. Entonces, cuando digo que hay algunos que este sistema le funciona, la pregunta es la complicidad. Cuando vos llegás al decano, porque vos es muy fácil hablar mal de Trump en Estados Unidos y de Milei o de Patricia Bullrich en Argentina o de Uribe en Colombia, qué sé yo, no sé, que reúnen todos los males. Y no porque no sean malos, no me estoy posicionando, pero la clave es que después,
cuando vos tenés una cátedra o cuando vos estás en algún lugar, hay grandes cosas que no viene Milei a hacerte el programa de tu materia. No viene Milei a decir, che, qué bueno que dejaron Gino Germani, dejen ahí. La realidad es que pasa y te cuentan, no, esto es más urgente, esto es más importante, vos estás mirando para atrás. Bueno, en ese juego de complicidades lo que está claro es que lo que derrama es un proceso de deshumanización que no distingue colores y se los va a llevar puesto a todos. La clave es que acá es importante convocar no solo a aquellos o aquellas que lo vienen pensando, viendo, luchando, analizando, sino que hay algunos cuerpos que tenemos un acumulado histórico, porque hace 10 generaciones que venimos denunciando esto, que nuestra herencia es esa actitud revolucionaria frente a la vida. No importa si vos perdés o ganás una batalla. Lo que no vamos por perdida es la guerra. Y está claro que no resiste más parches el sistema. Mientras tanto, podemos seguir haciendo papers o políticas públicas, que en el mientras tanto está bien. Digo, vos me decís, che, ¿estás en contra que la universidad sea, que la arancelen? No, claro que no. ¿Estás en contra de que se dé alimentos en los comedores? No. Pero ahora tenemos un gobierno que, si fuese por ello, arancela, desfinancia la universidad pública y cortó los alimentos. En Argentina cortó los alimentos. ¿Y eso cómo se cura? No, cuando dentro de 2 años venga otro gobierno. ¿Y qué le decimos a la gente? ¿Que espere 2 años para comer? Es muy difícil, Federico, y no, y traes las cosas bien puntuales, bien claras y en el marco de una denuncia histórica que parece enfrentarse no solo a oídos sordos, sino a una lógica de status quo que a veces no, que es más transversal de lo que a veces nos gustaría, ¿no? Que está interiorizada. Eso creo que es un tema clave. O sea, la encarnan y es más, por eso digo que trascienden los colores. Digo, hay una lógica de ciertas representaciones, ¿no? Y una sumatoria de identidades mal entendidas, ¿no? Entonces, si sos una mujer trans con la piel negra y no sé cuántas cosas más, no sé qué historia, vas a encarnar no sé qué cosa. Y la clave es que yo creo, indudablemente, que hay que diversificar las representatividades, indudablemente que es una discusión válida, pero digo, eso también quita responsabilidad. Bueno, metamos, y esto ya lo denunciaba hace más, a esta altura, si van a, no sé, 80 años Luther King con el tokenismo, metemos un negro acá, una negra allá, qué sé yo, un indio acá, y todo funciona. La clave es que eso deslinda responsabilidad. La pregunta es qué estás haciendo vos, en el lugar que vos estás, ¿no? Y la clave es que este tema no permite medias tintas. No te podés conmover por los niños que matan las bombas o por el hambre que mata millones y vos investigás en el Gino Germani. Bueno, está bien. ¿Yo qué puedo hacer? Bueno, esa militancia de la impotencia, dejarlo bien en claro que juega en un mundo de desigualdades estructurales, juega a favor del statu quo y en algún lugar de la cancha está jugando. Bueno, la pregunta es de qué lado te vas a poner. Federico, la verdad que un placer, como siempre, un placerazo escucharte. Me gusta cómo nos interpelás y cómo corres ahí para hacernos sentir bien concretamente, digo, en qué lugar nos paramos y bueno, y los niveles de contradicción en los cuales convivimos habitualmente. Te vamos a ver en la conferencia, ¿no? Ahí vamos a estar. Sé que tenemos varias cosas, varias actividades y que va a haber realmente muchas No cosas tantas como vos. para encontrarte, ¿no? No tantas como vos, que sé que vas a trabajar mucho, pero que es con satisfacción. Sí, no, pero bueno, sabemos que va a haber muchísimas actividades. Bueno, ya convocamos a la gente de conferenciaclaxo.org, digo, ahí ponen tu nombre y van a encontrar un sinfín de cosas con mucha otra gente que va a estar participando y que realmente va a ser muy potente y seguramente alguno de estos debates y estos planteos que son realmente muy, pero muy fuertes van a estar dando vuelta o esperamos que esté dando vuelta con No, y hablando en serio, en esta conferencia y año a año en Claxo en particular, digo, en esto de un llamado a la acción, en un llamado al hacer, obviamente ninguna estructura de la colonialidad nació antirracista, indudablemente, pero hay algunas que se muestran más abiertas y otras que se muestran menos. Bueno, Claxo ha venido en un proceso muy profundo y decidido de apertura y esta conferencia va a ser un espacio en donde eso también se vaya a cristalizar. Hay varios paneles desde el punto de vista por lo menos cualitativo va a haber más. Después la calidad vamos a ver qué discutimos adentro, pero indudablemente, digo, más allá de que pongo el acento de que no alcanza, de que es urgente, de que las transformaciones o son radicales o son parches, pero bueno, nos vamos a encontrar a seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer, pensar, construir comunidad y seguir empujando.
Federico, un placer como siempre, ¿eh? Gracias de verdad, gracias por ayudarnos a pensar, a reflexionar y por pinchar lo necesario para ver si todos nos movemos un poquito. Así que gracias de verdad, ¿eh? A vos, Gustavo, a ustedes. Federico Pita, del Centro de Innovación de los Trabajadores de Argentina, integrante del Grupo de Trabajo de Claxo, bueno, queridísimo integrante de la red Claxo, que nos ayuda a pensar y sobre todo, por eso es esto de pinchar y tratar de mover un poco las estructuras. Yo sin mover las estructuras a veces es muy difícil que algunas cosas realmente cambien. Separamos y continuamos con este programa especial aquí del